Hemos estado, amén, deme seguridad, amén. Hemos estado hablando sobre los principios bíblicos, sobre los principios para nuestras vidas, y los hemos estado reforzando en cada uno de los grupos de cuidado. ¿Quiénes están asistiendo a los grupos de cuidado? Levante su mano. El que está asistiendo. Es una bendición reforzar lo que hablamos cada domingo aquí en la iglesia, y además que eso nos une como iglesia y como hermanos en Cristo. Y hoy seguimos con esos principios bíblicos, y me ha tocado un principio bíblico que al principio yo lo tomaba como lo damos nosotros, cómo aplicamos este principio hacia otros, ¿sabe? Y no me sentí muy identificada. Cuando la pastora me dice: Osirene, este es el principio que vas a predicar, vas a compartir. Y no sé a mí, a Carlos y a Gonzalo no sé, pero la pastora a mí me dijo: este es el tema, y que el Espíritu Santo te guíe y te doy libertad. Y a mí no me pusieron límites. Así que no sé a los muchachos, pero bueno. No sé qué pasa con el pastor, pero no, mentira, pastor. Que el Espíritu Santo te guíe. El principio de hoy, cuando comienzo a estudiarlo y veo es que cómo lo puedo recibir yo para luego darlo, pero primeramente cómo lo puedo recibir, ahí sí me cambió la perspectiva del principio. Es que el Espíritu Santo como que me hizo: no es así como tú lo estás pensando de antemano, y fue mucha bendición para mi vida. ¿Quién tiene una llave? Un llavero con varias llavecitas. ¿Quién me lo puede acercar? El primero. La reina pide una llave. Quédese aquí, hermana Helen. Quédese aquí. La hermana Helen tiene un llavero con varias llaves. ¿Y esta llave la usa para qué? Esta es la del buzón del correo. Y esta para el cuarto de la basura. Esta es la llave de la oficina. Esta, la puerta de su salón. Y esta, la puerta de la entrada a su casa. Que no se le caiga la llave, porque ya sabemos cómo entrar a su casa, a su oficina, a su empresa y todo. Pues todos tienen algunas llaves en sus bolsos, y hoy traen alguna llave, tienen que traer, ¿verdad? Y reconocen su llave. Pues la hermana Helen reconoció cada una de sus llaves, no titubeó, no dijo: ay, esta creo que es. Reconoció cada una de las llaves que están en este llavero, le pertenecen a ella. Y si ella usa una, ella sabe que va a abrir la puerta de la llave a la puerta que pertenece a la llave, ¿verdad? Y así más o menos son los principios que nos regala el Señor a nosotros. Los principios son llaves que abren puertas. Y Dios nos ha dado ese llavero con muchas llaves a nosotros. Con cada principio nos los ha entregado como regalos. Yo pensaba: ¿qué ejemplo puedo dar para poder entender? O a mí me gusta imaginarme con ejemplos para yo poder aplicar las cosas más fácil. Pues a mí me gusta de esa manera. Y de hecho no fue cuando estaba sacando la prédica, sino esta mañana que el Señor me trajo a la mente llaves. Y creo que es una buena forma de entender qué es lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos. Gracias, hermana Helen. Si tenemos llaves y sabemos que son para abrir puertas, nosotros como cristianos debemos reconocer para qué son esas llaves. ¿Para qué? ¿Cuál es la llave que me va a abrir a mí la puerta de nuestra casa? ¿Cuál es la llave con que voy a encender el coche? ¿Cuál es la llave que voy a usar para abrir mi empresa? ¿Cuál es la llave? Así que nosotros como cristianos necesitamos entender que el Señor nos ha dado un llavero con muchas llaves, y que esas llaves tenemos que tenerlas a la mano, y que tenemos que saber usarlas en el momento oportuno. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? La llave ni siquiera la tenemos a la mano o guardadas al bolsillo, sino que esas llaves muchas veces las tenemos metidas en los bolsos. Muchas veces hay llaves que se nos pierden y no sabemos dónde están. ¿Y qué hice la llave? ¿Y dónde puse la llave?
Y eso como que nos retrasa, porque si tú no sabes dónde está la llave, no puedes salir de casa sin las llaves, no puedes dejar las llaves dentro de casa, no puedes dejar las llaves dentro de los bolsos, no puedes dejar las llaves dentro de un cajón, tienes que tenerla en la mano, o por lo menos saber dónde está, para que en el momento oportuno que tú sientas que el Señor te está demandando usar esa llave, usarla. Así que los principios bíblicos son como llaves. Hoy el principio bíblico que quiero compartir con ustedes es el perdón completo en Cristo. Se titula la prédica de hoy. Perdón completo en Cristo. Y vamos a leer 1 Juan 1:9. Quiero que lo busquen, por favor. Búscalo. 1 Juan 1:9. Y cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? ¿Lo leen en pantallas? ¿Lo tienes? Aquí está. Primera de Juan. No, es Primera de Juan. ¿Quién lo tiene? Que yo no logro encontrarlo ya. Sí, porfa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El principio que hoy vamos a compartir es para usar una llave, y esa llave se llama el confesar o la confesión. Esa llave nos abre puertas que solo nosotros podemos abrir, y solo nosotros podemos hacer que esas puertas permanezcan cerradas. Pero esa llave trae libertad a tu vida y a mi vida, y todos ya sabemos acerca de cómo el perdón trae libertad a mi vida. Pero hoy el Señor quiere compartir algo más profundo con nosotros, y es cómo el perdón de Dios te puede dar esa libertad. Porque muchas veces pasamos la vida pensando que sí, Dios me perdonó, pero hay una llave que tienes en tu mano que tal vez no la has usado para descubrir los tesoros que hay detrás de ese perdón que ya el Señor te dio. Así que la confesión es una llave que tenemos a la mano. Pero ¿qué nos impide confesar? Y hay 3 puntos que vamos a compartir esta mañana. Pero esos puntos yo los voy a dejar al final, porque va a ser el resumen de esto que vamos a platicar tú y yo hoy. Y es que, si ya yo sé como cristiano que Cristo murió en la cruz por mí, que me lavó con su sangre y que me dio salvación y que me dio perdón de pecados, entonces, ¿por qué a mí se me hace tan difícil confesar? Y ahí es donde yo me quiero detener un poquito más en esta prédica y hablar sobre lo que nos impide que podamos confesar nuestros pecados y nuestros errores. Y hay algunas cosas que nos impide confesar, pero yo resalté hoy, quiero resaltar las más importantes o lo que me parecieron a mí más relevantes para compartirlas contigo. Y es, número 1, son 3 sentimientos que nosotros pasamos cuando cometimos un error. Y yo quiero que tú te vayas recordando tal vez en algún momento que tú hayas cometido un error, un pecado, una falta contra algo, una falta contra Dios. ¿Y qué fue lo que sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y lo primero que nos impide confesar es el orgullo. El orgullo es un sentimiento que viene cuando se nos hace difícil a nosotros admitir nuestras fallas. El orgullo se nos hace difícil que nosotros podamos admitir los errores. Pero admitir nos hace vulnerables. El orgullo hace que nosotros nos cerremos y no queramos que se dañe esa imagen que yo quiero que los demás vean de mí. Esa imagen que tal vez yo he construido. ¿Y qué hace el orgullo? Hace que a ti te dé miedo, que te dé temor, que los demás te vean vulnerables, que los demás sepan que tú también cometes errores, que tú también has cometido fallas. Eso hace el orgullo, que te cierres. Y tú
prefieres, o yo prefiero, que los demás vean la imagen que yo he querido proyectar. Y eso hace que no sea vulnerable. Número 2 es el sentimiento del miedo al rechazo. El rechazo nos obliga a enfrentar las consecuencias. El hablar de mis errores me obliga a enfrentar las consecuencias de ese error. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué preferimos? Mejor lo callamos, porque si yo lo confieso va a haber una consecuencia y preferimos callarlo muchas veces. Así que este es un sentimiento que nos ocurre cuando cometemos un error. Y el tercer sentimiento es el de la vergüenza y la culpa. Muchas veces valoramos más lo que es mi imagen, la imagen que yo proyecto de santidad, que la santidad en sí misma. Valoro más lo que los demás piensan de mí y no lo que el Señor piensa de mí. Entonces, ¿por qué se me hace tan difícil confesar? Porque siento orgullo, porque siento miedo al rechazo y porque siento vergüenza y culpa. Y esto trae dolor. Y a nadie le gusta padecer dolor. ¿A ti te gusta sentir dolor? No. Ni a mí me gusta sentir dolor. Y todo esto trae dolor a mi vida. Y nosotros tenemos por naturaleza protegernos. El humano siempre va a tratar de protegerse del dolor. Y cuando nos protegemos del dolor, entonces sale el orgullo, el miedo y la vergüenza y la culpa. Preferimos protegernos del dolor y no humillarnos. Pero exactamente esto es el paso clave que tú debes dar y que yo debo dar para poder tener sanidad y salvación. Humillarnos. Pero es muy difícil. Se hace muy fácil decirlo, pero realmente es muy difícil humillarte y quedarte expuesto. Es muy difícil que los demás vean tu vulnerabilidad. Es muy difícil pensar que yo cometí un error y debo confesarlo, porque el confesarlo a Dios tal vez no es lo difícil. Pero aquí se nos está hablando de confesar también a otros. Y ese es el punto en donde podemos decir, pero ¿basta con confesar a Dios? Sí, tú vas y confiesas delante del Señor lo que has hecho. Pero hoy también vamos a tratar el por qué es importante que yo no solamente confiese a Dios, sino que confiese a otros el pecado que he cometido. Satanás te quita la vergüenza cuando vas a cometer pecado. Él es el único, porque yo pensaba, Señor, ¿cómo nosotros podemos entender que tú sí te olvidas de nuestros pecados? ¿Por qué entonces cuando ya nosotros nos hemos rendido a ti y hemos pedido perdón, por qué siempre hay una culpa? ¿Por qué siempre está la vergüenza? ¿Por qué recordamos nosotros el pecado? Y el Señor me hacía sentir en ese momento que sí, que Él ya lo ha olvidado. Pero hay una persona que no se olvida del pecado. Y es una persona que siempre te va a estar recordando a ti el pecado que cometiste y el error que cometiste. Y ese es Satanás. Satanás te llama a ti por tu pecado. Y Satanás te llama a ti como mentira. Tú eres un mentiroso, tú eres un fornicario, tú eres un adúltero. Y te va a llamar a ti por tu pecado siempre. Él te lo recuerda siempre. Pero el Señor te llama hijo, porque Él ya se olvidó de tu pecado. El Señor Cristo ya pagó por tu pecado. Y Él siempre te va a llamar a ti por tu nombre. Y te va a llamar, tú eres mi hijo. Pero ¿por qué yo no lo puedo recibir? Porque siempre va a estar Satanás tratando de que yo recuerde mi pecado. Y Él me llama por el nombre de ese pecado que yo cometí. Ahora, otra de las razones por las cuales probablemente nosotros se nos hace difícil confesar es que hemos visto a otras personas practicando pecado y esas personas aparentemente son prósperos. Tal vez esta es otra mentira de Satanás. Pero porque esa persona, si yo sé que esta persona sí va a la iglesia y todo, pero mira cómo prospera, mira cómo le va bien, emprende un negocio, se le da al día siguiente, yo llevo años en esto, pero Dios mío, porque a mí no se me dan las cosas así de rápido como yo veo en otros, que sé que ni siquiera te están sirviendo, que sé que ni siquiera están practicando los principios bíblicos, lo que tú nos mandas en tu palabra, y yo porque sí, y porque a mí me cuesta tanto.
Y la palabra dice que no nos engañemos y que no envidiemos al que prospera, al que aparentemente prospera, a los impíos, porque cada quien tiene su pago y su merecido, y eso le toca al Señor, no a nosotros. Entonces muchas veces nos estamos comparando de lo que vemos en los demás, porque ellos están iguales que nosotros. Ellos están mostrando su imagen de santidad y muchas veces en realidad no están practicando la santidad. La razón y la última razón que les voy a compartir acerca de por qué se nos impide, por qué se nos hace tan difícil confesar nuestros pecados es que has vivido la triste realidad de que el cristianismo no siempre ha tratado con misericordia al que destapa su pecado para confesarlo y abandonarlo. Y esto no solo en la iglesia, sino también en hogares cristianos. Lamentablemente, y yo digo porque yo crecí en un hogar cristiano y crecí en una iglesia cristiana, desde que yo tengo uso de razón voy a la iglesia, y yo recuerdo mucho, y de seguro la mayoría de ustedes, sobre todo los que tienen de mi edad para arriba, recuerdan que cuando cometían un pecado y tú lo confesabas, te ponían en disciplina. Todavía se usa, porque la disciplina es necesaria para tu poder tener un cambio de actitud. El arrepentimiento lo pones tú, pero la disciplina te ayuda a tener un cambio de actitud. Sin embargo, cuando hay disciplina y no relación, entonces la gente prefiere callar el pecado, no compartir de sus errores, porque la disciplina es la consecuencia con la que yo voy a tener que encarar lo que yo he hecho, y prefiero callar. Así que esto va también para los hogares cristianos. Cuando hay disciplina pero no hay relación, entonces muchos hijos están callando en sus hogares muchas cosas que están pasando ellos y que no lo pueden compartir, porque lo primero que se les viene a la mente y lo que Satanás usa son los pensamientos de: si tú dices esto, si tú piensas en esto, si tú hablas de lo que te pasó por la mente, lo primero que vas a hacer es ser juzgado. Entonces callamos. Yo nací en un hogar cristiano y aunque mis padres no me decían que está mal lo que estás pensando, pues yo prefería callarlo. Y cuando callamos y callamos y callamos porque queremos que los demás vean esa imagen perfecta de santidad, cuando crecemos, el Señor trata duro estos temas con nosotros y se nos hace muy difícil poder ser vulnerables con las personas y que las personas vean transparencia en nosotros, porque nos hemos encargado de que siempre tienen que ver a Osirene, que es sincera, honesta, perfecta, que no se equivoca, y no es así. Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero compartirles un ejemplo, una historia de un chico que cuando Carlos y yo estábamos en la iglesia ya casados, hemos contado algunos que hicimos un año de preparación en una iglesia como colaboradores de cristianos, jóvenes cristianos que luchaban contra la atracción hacia el mismo sexo. Y estuvimos un año capacitándonos allí para implementarlo en nuestra iglesia. Y yo recuerdo que un chico de ese lugar, que de hecho se congregaba en la iglesia donde nosotros estábamos, pero estaba haciendo la capacitación en ese lugar, este chico le tomamos mucho cariño. Pues nosotros estábamos muy jóvenes, tendríamos como 25 años y este chico tendría como 16, por lo menos, 16 años. Y este chico vino de otra ciudad, había nacido con crianza de principios cristianos y sus padres lo mandaron de otra ciudad a hacer este programa en la ciudad donde nosotros estamos viviendo. Y este chico pues estaba haciendo todas las cosas bien, y en este programa te ayudan psicólogos, te ayudan en la parte espiritual. Es un programa muy completo que no nada más es sobre decirles a ellos sobre el pecado que están cometiendo, sino que los ayudan. Es algo integral y los llevan hasta que ellos se gradúan y sienten que ya son libres de esto, pero tienen que continuar
con consejería, ¿vale? Entonces este chico que les estoy comentando, él estaba haciendo las cosas muy bien y llevaba todo muy bien aparentemente. Él ya había pasado por lo menos la etapa de aceptar que estaba cometiendo un error y de rendirse al Señor. Iba muy bien, era uno de los que podían ya dar palabra a otros. A ellos les colocan muchas cosas de las que tienen que dejar de hacer, como por ejemplo cerrar redes sociales, dejar de seguir personas, dejar de tener conversaciones con personas, dejar de ir a lugares, para que tú puedas como depurarte de ese entorno que te hace seguir cometiendo pecado. Entonces este chico iba muy bien, lo estaba haciendo excelentemente bien. Y nosotros teníamos relación cercana con este chico. Y recuerdo una vez que nos llama, lo vamos a buscar, llegamos a la iglesia, no está, y comenzamos a buscarlo por la calle comenzamos a buscarlo, íbamos mirando por toda la calle a ver dónde estaba. Él estaba muy mal porque había caído otra vez en pecado, y no un día, venía tiempo con esto. Entonces cuando nosotros logramos verlo, encontrarlo en una calle, le decimos, entra al coche. Y cuando este chico entra, solamente llora. Yo no, en ese tiempo no era madre porque estábamos recién casados. Y yo en ese tiempo pude sentir un amor de mamá, porque nosotros trabajábamos con adolescentes, con grupos de cuidado de adolescentes. Y yo sentí un amor de madre por ese chico. Y yo lo que hice fue abrazarlo. Lo abrazamos y no dijimos nada. Ya sabíamos lo que había pasado, era algo grave con otras personas en la iglesia. Y lo que pudimos hacer fue abrazarlo. Y le dijimos que lo amábamos, que lo que él había hecho no cambiaba la forma en que nosotros lo veíamos a él. Yo fue la primera vez que sentí ese amor por alguien como si fuera mi hijo. Gracias, Angie. Ese amor por alguien como si fuera mi hijo. Yo sé que lo puso el Señor. Y yo recordé cuando yo me sentía así. Y yo hoy hablo con mis hijos y yo les digo, hablen, digan lo que quieran, lo que sea, que lo que ustedes me puedan decir a mí, yo no voy a dejar de verlos igual. Yo no voy a pensar diferente de ustedes. El vulnerable nos hace acercarnos. El ser vulnerable nos hace tener conexión. Yo hubiese querido poder hablar de estas cosas. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia donde crecí. Por eso es tan importante que traigamos a nuestros hijos a los pies del Señor, pero también que permanezcamos congregándonos en una iglesia. Porque tal vez si algo de estos principios falta en casa o no son tan reforzados en casa, en la iglesia los podemos reforzar. Y luego de esto que estuvimos esa noche con ese chico, solamente le dijimos que te amamos. No hablamos de nada de lo que había sucedido, de lo que él había hecho, solamente le dijimos, te amamos. Y seguimos viendo en ti lo que Dios puede hacer en ti. Y seguimos creyendo en ti. Y yo sé que el Señor lo va a hacer en ti. Y esa noche lo llevamos a su casa. ¿Por qué confesar nuestros pecados a otros? ¿Por qué no solamente confesarlo al Señor? Y si el Señor nos perdona, ¿por qué qué es lo que hace que sea completado el perdón en mi vida? Primero, porque has pecado en contra de otra persona. Si tú has pecado en contra de otra persona, es necesario que tú confieses el pecado, porque esa persona necesita también ser libre. Y si nosotros callamos, esta persona también lleva una carga.
Entonces es necesario, cuando tú has pecado en contra de alguien y sabes que has perjudicado a alguien, es necesario que te humilles de esta manera. Porque eso solamente, aunque lo veamos como que debilidad, es una fortaleza que solo tiene el que puede agarrarse del Señor y decir, pues yo acepto que yo cometí esto contra ti, perdóname. En ese programa donde estuvimos Carlos y yo, había muchos casos de abusos y de traumas de la niñez, la mayoría, yo creo que todos. Algunos, otros diferentes a otros, pero todos tenían traumas en la niñez. Entonces, muchos cristianos, la mayoría de ellos en iglesias desde niños. Y una de las cosas de las clases que nos llamó mucho la atención fue que nos decían que cuando hay abusos en la niñez, cuando crecen, y la iglesia siempre te ha dicho que tienes que perdonar, porque la palabra del Señor dice que tú tienes que perdonar, y tú perdonas porque entiendes que tú tienes que ser libre, pero siempre queda algo allí, y es que el Señor trae perdón al agraviado y al que agravia, pero debe haber justicia. Y yo no me quiero profundizar mucho en esto porque esto sería un tema muy largo, pero cuando hay personas que sufren de pequeños por algo que haya hecho otra persona y crecen, sobre todo en iglesias donde tú sabes que tú ya has sido libre porque tú ya le has rendido eso a los pies del Señor, pero sigue algo allí, tenemos que entender como iglesia que esta persona está buscando justicia. Y en este programa hubo un caso de una persona dentro de una iglesia que los pastores lo supieron y todo eso, y es un caso bastante difícil porque es un caso legal. Entonces ahí se nos decía, pues esta persona necesita justicia, y nosotros como cristianos no podemos solamente tomar la palabra del Señor como que tienes que perdonar y ya. Sí, tienes que perdonar, pero también tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y a veces, ¿por qué pedimos perdón? Y yo veo que igual hay consecuencias, porque esto es un principio. Todo lo que hacemos bien tiene buenas consecuencias, todo lo que hacemos mal tiene malas consecuencias, y eso lo tenemos que tener muy en claro. Todo principio que yo cumplo para bendición me bendice, pero yo, si no cumplo ese principio, me trae maldición y no bendición. Y esto lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué confesarlo a otros? Porque necesitamos ayuda para caminar en victoria y abandonar por completo el pecado. Aquí yo creo que está el punto principal. Si yo lo confieso solo al Señor, el Señor es mi guía, el Señor es mi ayuda, pero muchas veces nosotros nos apartamos del Señor. Y cuando no tenemos esa guía y esa ayuda, ¿cómo yo escucho la voz del Señor que me está diciendo, oye, Sirene, ¿qué pasa aquí? Si nos hemos apartado. Pero cuando nosotros confesamos a otro nuestro pecado, allí hay una persona que puede estar diciéndonos, mira, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? ¿Estás bien? ¿O has vuelto a caer? Hablamos. Y esto es muy necesario para que haya un completo perdón de los pecados y para que yo sea sana. La confesión y el perdón entre hermanos, junto con la humilde rendición de cuentas, debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Una mala comprensión de este tema es la causa de mucho pecado callado. Lo vuelvo a compartir. La confesión y el perdón entre hermanos, junto con la humilde rendición de cuentas, debe caracterizar a los seguidores de Jesús. Una ignorancia sobre este tema, la ignorancia sobre este tema es la causa de mucho pecado callado dentro de las iglesias y de los hogares. Y cuando hay pecado callado en los hogares y en las iglesias, ¿cómo el Señor trae avivamiento? ¿Cómo el Señor hace que despierte la iglesia? Cómo el Señor nos usa, por misericordia nos sigue usando, pero Él no quiere solamente que tú hagas sacrificios, Él quiere que tú seas libre,
que seas libre para servirle, que seas libre para tú de verdad tener gozo interior y no solamente paz y gozo que se ve solamente afuera, sino el de adentro. Eso es lo que quiere el Señor, que tú puedas vivir en libertad. Eso es lo que promete y Él quiere cumplir en ti y en mí. Yo recuerdo en mi casa a mi hermano mayor reunirnos una vez. Yo tendría, no sé, la edad de Luciana o de Miranda, y mi hermana mayor tal vez estaba adolescente y Sara y Ibe estarían más pequeñitas. Él nos reunió a todos, entendiéramos o no entendiéramos. A mi mamá, a mi papá, supongo que estaba ahí ese día. Nos reunió a todos y nos dijo: yo necesito hablar con ustedes. Y él estaba sirviéndole al Señor en alabanza. Bueno, todos mis hermanos le sirven al Señor en alabanza. Yo no sé por qué, no se me dio ese. Todos mis hermanos cantan muy bonito. Y mi hermano nos reúne, nos sienta y nos dice: yo necesito hablar con ustedes y necesito compartirles algo que me está pasando. Y mi hermano comienza a llorar y comienza a decirnos que está pasando por una adicción muy fuerte en su vida, que lleva años en esto y que él necesita decírnoslo. Y yo estaba pequeña, pues yo sí entendía lo que él estaba diciendo, pero no comprendía por qué él nos lo estaba diciendo a nosotros. Y yo creo que eso es uno de los ejemplos más reales que yo tengo, como para ahora menospreciar el confesar los pecados, porque yo lo vi en él. Y él dijo: estoy pasando por esto, necesito que ustedes me ayuden, porque yo sé que está mal, yo oro, yo quiero servirle al Señor, pero yo sigo en esto y yo necesito que ustedes estén pendientes de mí. Él estaba casado y todo ya. No hay edad ni temporada en la que tú y yo nos podamos sentir que tenemos el control de todo en nuestras vidas y que no necesitamos ayuda. No hay edad. Él dijo: necesito que me ayuden, necesito pedirles perdón. Y yo no entendí por qué nos pide perdón a nosotros. Y necesito que estén pendientes de mí y que no me dejen solo, que estén pendientes de mí. Y yo siempre recuerdo esto, y recuerdo que este principio que él aplicó en nosotros como familia, y sobre todo en mi hermano, en mi otro hermano que es mayor que yo, son 2 hermanos varones. En mi hermano produjo un impacto en su vida. Y él, desde ese día, yo recuerdo que ese día él siempre le dice a mi hermano mayor: yo te admiro porque, o yo lo admiro, hablando con otro, yo admiro a mi hermano porque él una vez reconoció delante de nosotros, de toda la familia, ay, yo soy muy llorona, reconoció delante de todos nosotros que estaba pasando por un pecado, que estaba mal, que tenía mucho tiempo en eso y que necesitaba que lo ayudáramos. Y eso para mi otro hermano, como varón, como hombre, impactó su vida. Esos son los ejemplos que necesitamos en nuestras vidas. Esas son las formas en que el Señor nos habla. Si hemos entendido lo necesario que es confesar, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos desligarnos del orgullo, del miedo al rechazo, de la culpa, de la vergüenza que trae Satanás cuando pecamos? Recuerden que Satanás te quita la vergüenza para pecar y te la devuelve cuando tú ya has pecado. Te la devuelve para no confesar. Por eso no puedes confesar. ¿Cómo confieso? Primero, tenemos que establecer hábitos de confesión a Dios. Es algo continuo, es algo del día a día. Todos los días pecamos, todos los días se nos pasan pensamientos que no vienen del Señor, todos los días cometemos errores, todos los días le faltamos a alguien. ¿Cómo yo puedo, cómo se me haría fácil a una persona que se le hace difícil confesar, como lo era mi caso, cómo lo hago? Primero, establezco un hábito de confesión todos los días. Señor, perdóname porque hoy hice esto, lo reconozco. Lo hago con otras personas. Mi amor, perdóname porque te respondí mal ayer, lo reconozco.
Procurar ser más vulnerable ante los demás es eso. Pedir ayuda y rendir cuentas. Yo también lo he hecho. No sé si tal vez después que mi hermano, lo vi en mi hermano, pero yo he podido en mi juventud. Carlos no era mi novio todavía, pero era mi mejor amigo. Y yo no sabía a quién ir. Yo no sé si él se acuerda. Y yo no sabía, sí sabía porque yo tenía líderes muy cercanos, pero yo luchaba con eso de mi apariencia, ¿saben? Entonces yo recuerdo una vez que necesitaba hablar con alguien y el que se me cruzó Carlos, porque él no sabía de mi casa, porque él es el mejor amigo de mi hermano y siempre estaba metido en la casa. Pero en ese tiempo no éramos nada. Y yo una vez hablé con Carlos, pero era algo que me tenía que ayudar una mujer en realidad. Pero yo veía en él la confianza y la oportunidad, yo le desbordo esto y él verá cómo hace. Y yo recuerdo que hablé sobre una debilidad que yo tenía y que necesitaba compartírsela con a alguien. Y Carlos se queda así, éramos muy jóvenes, entonces él pues se queda así y dice, pues Dios te ama, Osi, pues él como pudo, me animó. Pero yo recuerdo que aunque no me dio una palabra que me cambiara en ese momento, que me trajera sanidad, él estuvo pendiente y él me decía, ¿cómo te sientes? Un amigo en la juventud, jovencito, no le va a decir a otra persona cómo te sientes así por así. Generalmente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y hablamos y echamos cuentos y nos divertimos. Pero ese cómo te sientes en ese tiempo, a mí me ayudó a saber, a entender que él sabía. Y que yo cualquier cosa tenía que decirle. Y no sé si lo hice conscientemente. Yo creo que no. Enamorada, no. En ese momento no estaba enamorada, éramos amigos. Pero lo hice sabiendo que el Espíritu Santo, en ese momento yo lo tenía que sacar. Y eso me ayudó. Y eso me ayudó a yo poder mantenerme. Alguien lo sabe. Y esa persona si me pregunta, yo le tengo que responder con honestidad porque no le voy a mentir. Entonces es necesario por esto que tú rindas cuentas y pidas ayuda, pero a una persona que te pueda dar ese consejo, que pueda estar pendiente de ti, que te pueda mandar un mensaje, que te pueda decir, epa, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Volviste a fallar? Pues vamos de nuevo, vamos a comenzar de nuevo, yo te apoyo. Evaluar los motivos e intereses por los cuales yo quiero confesar. O sea, ¿qué me motiva a confesar? Simplemente me lo dijeron en la iglesia, algo será que va a pasar, o porque hay personas egocentristas y orgullosas que lo hacen por eso mismo, porque bueno, yo sí aplico este principio, pero al final no corrijo y en realidad no quiero rendir cuentas, entonces no hago cambios. No es solo el rendir cuentas, sino el procurar hacer cambios, porque el arrepentimiento trae eso, trae que tú cambies tu forma de hacer las cosas para que haya una limpieza total de pecados. Los últimos 3 puntos que van a ser cortitos, que fueron los que me pasaron para compartir. El primer punto es el perdón total de pecados. Y esto se encuentra en Efesios 1:7. Si lo puedes buscar allí. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Yo me imagino ahí que nosotros usamos la llave de la confesión y abrimos esa puerta. Hay riquezas detrás de esa puerta. No por lo que tú hiciste, no solamente porque tú confesaste, no porque tú eres obediente, no porque tú te lo mereces. Hay riquezas detrás de cada puerta. No importa el pecado que hayas cometido, la llave de la confesión que tú tienes y que el Señor te ha dado a ti, detrás de esa puerta hay riquezas. No es que el que dijo una mentira tiene más riquezas detrás de esa puerta. No porque yo de repente fui adúltera, yo no tengo casi riqueza, yo nada más tengo la puerta para que el Señor me perdone. No, detrás de la confesión hay riquezas para ti. Y eso es por su gracia, no porque tú te lo merezcas. Eso es porque Cristo te ama.
Eso es porque el Señor te ha escogido, eso es porque el Señor te ama. Él no ve tu pecado, Él no te dice, tú eres fornicario, tú eres adúltero, tú eres mentiroso, tú has blasfemado, tú tienes malos pensamientos, tú ahorita estás pensando cosas que no debes pensar. El Señor no te llama por tu pecado. Es Satanás quien te va a recordar el pecado. Pero el Señor te llama, tú eres mi hijo. Y yo te tengo riquezas a ti guardadas. Y solamente tienes que abrir la puerta, porque tú tienes la llave y yo te la he entregado. El segundo punto, para nosotros poder sentir esa llenura, esa limpieza y ese perdón de pecados, lo vemos en 1 de Juan 1, 6 al 7. Y aquí vemos que todo principio tiene, si nosotros lo aplicamos, tiene una consecuencia. Es causa y efecto, como lo hablaba la hermana Helen en el principio pasado, en el tema pasado. Toda causa lleva un efecto. Y está en 1 de Juan 1, 6 al 7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz y confesamos, tenemos comunión unos con otros. Pero si yo le he agraviado a alguien y yo tengo orgullo, y yo tengo miedo al rechazo, y yo tengo culpa y vergüenza, y yo acepto las mentiras de Satanás, ¿cómo libero a esa persona? ¿Y cómo me quito esa carga yo? Humillarse. Para que nosotros podamos estar en comunión unos con otros. Esa es la limpieza que tenemos por la sangre de Cristo, porque Él ya pagó el precio por nuestro pecado. Y el último punto es sin condenación. Y lo encontramos en Hebreo 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No tienes que hacer nada. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ahí está. La sangre de Cristo no es por tus obras, no es por los que hagas. Es la sangre de Cristo. El Señor aquí me hacía sentir que nosotros entendemos que debe haber arrepentimiento, pero no nos sentimos merecedores de ese perdón. Y entonces queremos hacer cosas y servirle a Dios y hacer obras y nos llenamos de tantas cosas para el Señor para poder recibir ese perdón. Es que no tienes que hacer nada. O sea, Él no te lo está pidiendo, porque el propósito de que Él haya muerto en la cruz por ti y por mí es que tú puedas servir, no por cumplir al Señor, no por comprar esa sanidad o ese perdón, no para calmar tu culpa y tu vergüenza, es para agradecer. Servimos porque te agradecemos. Yo sirvo al Señor porque yo estoy agradecida del Señor. No es porque me sienta mal ya por esas cosas que hice, por esas cosas en las que fallé, por las cosas en las que sigo fallando. Yo le sirvo porque Dios es muy bueno. Dios me ama. Y lo mínimo que yo pudiera hacer para agradecerle es servirle. Y yo valoro y agradezco que el Señor me pueda usar en la iglesia para servirle a Él. El propósito es que tú le sirvas y recibas perdón. El sacrificio que Jesús hizo, ya Él lo hizo y ya te perdonó. Te perdonó por todos los pecados que cometiste. Y cuando venga la culpa y la vergüenza, tú tienes que identificar que esto no viene de un Dios que te llama hijo. No viene de un Dios que te ama. Viene de Satanás, que quiere que tú sientas y te quedes en la culpa y la vergüenza. Porque Satanás sabe el poder que tienes tú y que tengo yo. Cuando estamos libres de eso, cuando estamos libres de culpa y vergüenza, Satanás no nos puede venir a culpar. Queda él desnudo. Él es el que queda mal. ¿Por qué? Porque con nosotros y con la iglesia de Cristo no puede. Quiero culminar diciéndote que si no has usado la llave de la confesión, hoy el Señor te dice, la tienes ahí, yo te la di. ¿La tienes? Desde hace mucho tiempo.
Si necesitas confesar esa carga que tú llevas, y ya lo has hecho con el Señor, aquellos que ya lo han hecho con el Señor, pero aún hay esa carga y aún recuerdas ese pecado y te atormenta lo que pudiste llegar a haber hecho, necesitas confesarlo a otra persona. Están los pastores, están la hermana Helen, están los líderes de grupo, el equipo de intercesión, con quien tú pienses que puedes darte una palabra con esa persona. El Espíritu Santo te lo coloca en el corazón, porque es necesario que tú sientas que alguien se interesa. El Señor se interesa y va a poner eso en alguien, en el corazón de alguien. Tú necesitas sentir el amor de Cristo a través de otra persona si no lo estás sintiendo y no lo estás aceptando. El Señor quiere traer libertad. El Señor quiere que no le sirvas por culpa. El Señor quiere que tú vivas en libertad. Y el Señor me decía, diles que usen la llave. Usen las llaves, no solamente la de la confesión. Usen las llaves de todos los principios que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Usen las llaves de la palabra, que son llaves que van a abrir puertas para que ustedes vivan en libertad, para que yo goce de las riquezas que el Señor tiene preparadas para mí.